¿Y si todo lo que creías saber sobre la separación de Panamá fuera solo una parte de la historia? Una historia tejida con diplomáticos invisibles, tratados firmados a espaldas de un país y barcos de guerra listos para intervenir. Porque lo que ocurrió en 1903 no fue solo una separación, fue también una jugada geopolítica cuidadosamente planeada. Y detrás de ella, una potencia emergente con una sola obsesión: controlar el paso entre dos océanos. Pero la pregunta real es esta: ¿fue Panamá realmente libre desde el principio o simplemente cambió de amo? En este episodio de Históricamente Hablando, reviviremos la historia que no te contaron en la escuela. La separación de Panamá de Colombia como nunca antes te la habían mostrado. Y al final del video, te revelaré algo que muy pocos se han atrevido a imaginar. ¿Qué habría pasado si Panamá nunca se separaba? La respuesta te va a sorprender. Antes de la separación, Panamá no era un país, era una provincia del Estado colombiano, con una historia agitada y una ubicación envidiada. Durante siglos, el istmo fue codiciado por imperios, comerciantes y estrategas. Pero en el siglo XIX, con el auge del comercio global y la expansión de los imperios, su valor geopolítico se disparó. Panamá era el atajo perfecto entre dos océanos, y todos lo sabían. Colombia, debilitada por guerras civiles internas, tenía cada vez menos control sobre sus provincias más alejadas. Y Panamá, tan lejos del centro de poder en Bogotá, comenzaba a mirar con otros ojos su papel en el continente. En medio de este panorama, una nación emergente al norte comenzaba a ver el istmo no como una provincia colombiana, sino como una pieza clave para su expansión global: los Estados Unidos. Tras la fiebre del oro en California en 1849, miles de personas comenzaron a cruzar Panamá como puente entre el Atlántico y el Pacífico. Este flujo masivo reveló algo: el mundo necesitaba una ruta interoceánica, y Panamá era la respuesta. En 1855, se construyó el primer ferrocarril transísmico del mundo. Fue una hazaña técnica, pero también una señal. El istmo tenía potencial, y quien lo controlara, controlaría el comercio global. Pero Estados Unidos no era el único que lo sabía. Francia ya había intentado construir un canal a finales del siglo XIX, con resultados catastróficos. El proyecto de Ferdinand de Lesseps, el mismo de Suez, fracasó por enfermedades, corrupción y mala planificación. Pero dejó una enseñanza: el canal era posible. Solo faltaba la nación dispuesta a pagar el precio y a mover las piezas necesarias. Mientras tanto, en Colombia, las luchas internas eran interminables. Entre 1830 y 1903, el país vivió más de 40 guerras civiles. El gobierno central apenas lograba mantener el orden en las zonas cercanas a Bogotá, y el istmo de Panamá era visto por muchos como una tierra lejana, rebelde y costosa de administrar. Esa desconexión alimentó el deseo de autonomía. Muchos panameños ya no se sentían representados por un gobierno que no los escuchaba ni los integraba. Y en ese vacío entraron los intereses internacionales. Para Estados Unidos, Panamá no era solo un punto estratégico, era una oportunidad. Una posibilidad de establecer influencia directa en América Latina, de expandir su poder naval y de asegurarse una ruta comercial vital para su economía emergente. Y como veremos a continuación, no estaban dispuestos a dejar pasar esa oportunidad. Y esa nación sería Estados Unidos. Estados Unidos no perdió el tiempo. Sabían que la ubicación de Panamá era demasiado valiosa para dejarla en manos de una Colombia inestable y debilitada. Así que decidieron actuar, no con tropas, todavía, sino con diplomacia, presión económica y una estrategia silenciosa que pronto se transformaría en intervención. En 1903, Estados Unidos intentó firmar un tratado con Colombia, el Tratado Herrán-Hay. Este acuerdo le habría permitido a Estados Unidos construir un canal en Panamá, a cambio de una compensación económica. El Senado colombiano, sin embargo, lo rechazó.
Las condiciones eran desfavorables y Colombia aún no estaba dispuesta a ceder parte de su soberanía. Para Washington, aquello fue una traición, pero también fue la excusa perfecta para cambiar de táctica. En lugar de negociar con Colombia, buscarían crear un nuevo país con el que sí pudieran tratar. Estados Unidos comenzó a apoyar discretamente a líderes separatistas panameños. Facilitó contactos, envió mensajes y, lo más importante, prometió protección. A cambio solo pedían una cosa: que el nuevo gobierno independiente firmara un tratado que les permitiera construir y controlar el canal. Y mientras tanto, barcos de guerra estadounidenses comenzaban a posicionarse cerca del istmo, por si acaso. El plan estaba en marcha, pero esto no era improvisación. Estados Unidos ya había aprendido que la diplomacia tenía límites y que el poder real venía del control militar, económico y narrativo. El presidente Theodore Roosevelt estaba decidido. No iba a permitir que un puñado de senadores colombianos, como él mismo dijo, detuviera los planes de su país. En discursos públicos, comenzó a justificar la necesidad de intervenir. Decía que el canal era una misión civilizadora, una obra del destino americano. Pero detrás del discurso, lo que había era ambición y una estrategia perfectamente calculada. Mientras tanto, en Panamá, agentes estadounidenses se reunían en secreto con separatistas. Se hablaba de financiamiento, de apoyo logístico, incluso de protección militar si Colombia intentaba intervenir. Washington no solo estaba alentando la separación, estaba garantizándola. Y el mundo estaba a punto de presenciar uno de los movimientos geopolíticos más astutos de la historia moderna. Mientras Estados Unidos ajustaba sus piezas en silencio, en Panamá se gestaba un movimiento decidido a romper con Colombia. 3 figuras claves lideraban el proceso: José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y Tomás Arias. No eran soldados, eran abogados, médicos, intelectuales y empresarios. Pero tenían algo en común: querían un Panamá autónomo, moderno y libre de la indiferencia del gobierno colombiano. Sabían que solos no podían lograrlo. Por eso, desde el inicio, contaron con el respaldo estratégico de Estados Unidos. El 2 de noviembre de 1903, todo estaba listo. Barcos de guerra estadounidenses como el USS Nashville ya se encontraban apostados cerca del istmo, con órdenes claras: impedir cualquier intento de Colombia por reprimir la revuelta. Al día siguiente, el 3 de noviembre, comenzó todo. Panamá proclamó su separación de Colombia. No hubo batalla, no hubo disparos, porque Estados Unidos garantizó que no los hubiera. Cuando Colombia intentó enviar tropas por vía marítima para sofocar la rebelión, los barcos estadounidenses bloquearon su entrada. Sin disparar una sola bala, el ejército colombiano fue neutralizado. En tierra, los líderes separatistas tomaron el poder con rapidez. Se izó una nueva bandera. Se redactaron documentos. Se formó una junta de gobierno provisional. Muchos panameños salieron a las calles sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Algunos lo celebraban con banderas improvisadas, música y discursos llenos de esperanza. Otros lo miraban todo con escepticismo. Sabían que un cambio tan rápido no ocurría sin condiciones. Las dudas empezaban a surgir. ¿Realmente éramos libres? ¿O simplemente habíamos cambiado de dueño? Aún así, el clima era de euforia. Se hablaba de progreso, de inversiones, de una nueva era. Y en medio de esa emoción colectiva, nadie se atrevía a cuestionar el papel de los barcos estadounidenses en la bahía. Todo había sido demasiado perfecto, demasiado rápido, demasiado conveniente. Y mientras los panameños celebraban en las calles, en Washington todo avanzaba según el plan. 15 días después, el nuevo gobierno de Panamá firmaría el Tratado Aibunau-Varilla, un tratado redactado en Washington y firmado en nombre de Panamá por Philippe Bunau Varilla, un ingeniero francés que ni siquiera vivía en el país y que no representaba oficialmente al pueblo panameño. El 18 de noviembre de 1903,
Panamá aún no tenía una constitución definitiva, pero ya tenía un tratado internacional firmado a su nombre. Un tratado que cedía a perpetuidad una franja de territorio panameño de 16 kilómetros de ancho, la zona del canal, al gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién firmó ese documento tan determinante para el futuro del país? No fue un panameño. Fue Philippe Bunau Varilla, un ingeniero francés, ex representante de la fallida Compañía del Canal francés. Nunca había sido elegido por el pueblo panameño y ni siquiera residía en Panamá. Él negoció el tratado con el secretario de Estado estadounidense, John Hay, en un salón cerrado en Washington, sin la presencia de un solo representante legítimo de la recién nacida república. El tratado Hay-Bunau Varilla otorgaba a Estados Unidos derechos absolutos sobre la construcción, administración y defensa del canal. Incluso le daba a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en Panamá si consideraba que el orden estaba en peligro. En otras palabras, Panamá había nacido con una bota extranjera sobre su cuello. Muchos panameños se enteraron del contenido del tratado después de haber sido firmado. La indignación no tardó en crecer, pero ya era demasiado tarde. El canal era ahora territorio controlado por una potencia extranjera, legalmente, por tratado. Las ganancias de la obra, la administración del tránsito marítimo, la seguridad, todo estaba en manos de Washington. Panamá se convirtió en una nación partida en dos, y esa herida no sanaría fácilmente. El tratado no fue sometido a discusión pública, no hubo consulta popular. Fue un acuerdo entre potencias, sellado con tinta extranjera, y a espaldas de un pueblo recién nacido. La prensa panameña de la época se dividía entre la euforia por la liberación y la alarma por lo que acababan de entregar. Algunos intelectuales alzaron la voz, pero fueron silenciados por el entusiasmo general y por el miedo a perder el apoyo de Estados Unidos. Latinoamérica observaba con escepticismo. Muchos gobiernos sabían que ese tipo de intervención podía repetirse en cualquier país del continente. Y así nació Panamá. Con una bandera nueva, sí, pero con el canal bajo control extranjero. Y una herida que tardaría casi un siglo en empezar a sanar. Lo que siguió a la separación y al tratado fue un largo periodo de tensiones, desigualdades y conflictos. Panamá había obtenido una independencia formal, pero el precio fue ceder parte de su soberanía desde el primer día. Durante décadas, la zona del canal funcionó como un enclave colonial dentro del país. Estaba bajo jurisdicción estadounidense, tenía sus propias leyes, escuelas, servicios e incluso su propia policía. Para muchos panameños, cruzar a la zona era como entrar en otro país, dentro del suyo. Los empleos mejor pagados eran ocupados por estadounidenses. Los panameños trabajaban en condiciones desiguales, con salarios inferiores, acceso limitado y trato discriminatorio. Esta desigualdad alimentó un resentimiento profundo que no tardó en manifestarse. A lo largo del siglo XX, generaciones de panameños crecieron viendo ondear una bandera extranjera en el corazón de su territorio. Y con el tiempo, esa bandera se convirtió en símbolo de una lucha nacional, la lucha por la soberanía total. El 9 de enero de 1964, esa tensión estalló. Estudiantes panameños intentaron izar su bandera en una escuela secundaria de la zona del canal. Lo que comenzó como un acto simbólico terminó en una tragedia. Tropas estadounidenses abrieron fuego. 21 panameños murieron. Aquella noche, la bandera panameña cayó manchada de sangre, y el país despertó con una herida aún más profunda. A partir de ese momento, la exigencia por recuperar el canal se volvió imparable. El sentimiento nacionalista creció, y con él una nueva generación de líderes políticos, activistas y ciudadanos que ya no estaban dispuestos a aceptar la historia como había sido escrita. No fue sino hasta 1977, bajo el liderazgo de Omar Torrijos y la presión internacional, que se firmaron los tratados Torrijos-Carter.
Estos establecían la transferencia gradual del canal a manos panameñas, culminando el 31 de diciembre de 1999. Tomó casi un siglo revertir las consecuencias de aquel tratado firmado en 1903, pero lo que nació como una separación cuestionada terminó siendo, al fin, una recuperación histórica. Ahora, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué habría pasado si Panamá no se separaba de Colombia en 1903? Y si ese movimiento, apoyado por Estados Unidos, nunca se concretaba. La historia alternativa abre muchas posibilidades, algunas esperanzadoras, otras inquietantes. Si Panamá hubiera permanecido como parte de Colombia, es posible que el canal no se hubiera construido en ese momento, o al menos no por manos estadounidenses. Tal vez Colombia, con una mejor negociación, habría permitido la obra bajo condiciones más favorables, o quizás nunca habría cedido su soberanía. Panamá habría seguido siendo una provincia más, posiblemente olvidada, con menos infraestructura, sin independencia política, pero también, tal vez, sin la humillación de ceder territorio y sin décadas de lucha por recuperarlo. Y si el canal se hubiera construido más tarde, en otras circunstancias, ¿sería hoy administrado por Panamá o seguiría bajo control extranjero? Es difícil saberlo. Lo que sí es seguro es que la separación de 1903 marcó el nacimiento de una nación, pero también de una larga lucha por el control de su propio destino. Una lucha que tardó casi 100 años en equilibrar la balanza. Panamá no nació completamente libre, pero con el tiempo fue conquistando su soberanía pedazo a pedazo. Hoy, el canal es panameño, pero la memoria de cómo se perdió y de cómo se recuperó no debe olvidarse, porque la historia no es solo fechas y tratados, es también heridas, decisiones y caminos que pudieron haber sido distintos. Y a veces, mirar ese pasado alternativo nos ayuda a valorar más el presente que logramos construir. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más polémicas, complejas y reveladoras de nuestra identidad nacional. Si esta historia te impactó, te invito a compartirla, porque solo entendiendo nuestro pasado, podemos defender mejor nuestro futuro. Esto fue Históricamente Hablando, donde la historia no se cuenta, se revive. Hasta la próxima.